Y bueno, el tema de hoy de la mano de mi adolescente. Y me pareció importante porque me deja ver algunos aspectos muy interesantes de los cuales vamos a tratar, pero no sin antes invitarles a que hagamos una oración a Dios para que Dios nos guíe, nos bendiga y lo que vamos a compartir hoy aquí se convierta en una bendición espiritual para cada adolescente, para cada joven, para cada padre de familia, porque la idea aquí es que padres e hijos puedan funcionar de una manera satisfactoria. Hablemos con Dios. Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia y por tu verdad, por este privilegio que me concedes de poder compartir tu palabra con todas aquellas personas que a esta hora, Dios, están ahí pendientes de este importante evento. Te ruego que los uses a ellos para escuchar y para tener un corazón dócil a fin de que puedan poner por obra tu palabra. Y a mí te ruego que me des sabiduría, que ilumines mi mente, que hagas, Señor, de mí un instrumento útil a favor de tu iglesia. Tú sabes la necesidad que tenemos hoy en relación a nuestras familias. Permíteme, Señor, llegar con tu palabra a cada padre de familia y a cada joven, porque tu obra es perfecta. Y permíteme, Señor, ser útil en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, quiero invitarles a leer lo que aparece escrito en el segundo o la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, del capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 al 5, que dice, ¿ya encontraron? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Leamos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es muy bueno el pensamiento que tuvo el departamento de escuela dominical y los directivos del distrito en esta temática, porque viene a mi mente precisamente lo que sucedió un día con un padre de familia que, muy apasionado, leyendo Efesios capítulo 6, versículo 1, insistía en que su hijo lo escuchara y le leía: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno y justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y decía, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Me pareció interesante porque el padre de familia insistía una y otra vez en que su hijo se detuviera y escuchara la lectura del pasaje. Pero sucedió que el joven
mirando también el texto bíblico y ante la insistencia de su padre de que prestara atención a lo que le leía, el joven le ha dicho a su papá, papá, ¿y no le parece muy bonito también el versículo 4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A mí me parece que ese versículo también es muy importante, papá. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que para poder ir de la mano de nuestros adolescentes, tenemos que aprender algo que es muy importante, que se llama derechos de los padres y deberes de los padres, derechos de los hijos y deberes de los hijos. Y a mí me apasiona el capítulo 5 de la carta a los Efesios, porque allí se encuentra la conferencia más completa que se haya podido escribir a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque desde el verso 21 hasta el versículo 4 encontramos lo que son los derechos y deberes de la pareja, lo que son los derechos y deberes de esa pareja como padres, lo que son los derechos y deberes de los hijos como hijos. Y en una sociedad donde todo el mundo vive reclamando derechos, pero no se les ocurre pensar en los deberes, es importante refrescar la memoria acerca de lo que Dios dice sobre ese manejo que se debe de dar en el hogar para que nuestros hijos puedan de alguna forma aprender aquellas cosas bonitas que Dios enseña en su palabra y a través de las cuales nuestros padres de familia como nuestros adolescentes puedan ir de la mano. Es muy preocupante encontrar uno a los padres y a los hijos en continuas riñas. Un día abordé un taxi y me llamó mucho la atención que el taxista comenzó a hablarme cosas terribles de su padre y pasaba por el frente de la casa de su padre y lo trataba muy mal. Yo le pregunté en razón a qué su comportamiento. Entonces él me dijo que su padre los había abandonado, que además el tiempo que estuvo con ellos los maltrató verbal, física y psicológicamente, y que por eso ese señor estaba bueno muriéndose solo en un cuarto, sin nadie que estuviese al lado de él. Fui pastor en una iglesia donde un día fui a visitar una mujer, ya era una anciana. Ella estaba muy mal de salud, totalmente desprotegida. Le pregunté por sus hijos. Ella me dijo que sí tenía hijos. Conseguí el teléfono de sus hijos y les he llamado. Y ellos me han dicho, no quiero saber nada de esa señora. Así que aquella hermana de la iglesia nos tocó pagarle el arriendo, pagarle la alimentación y aparte de eso, medicamentos y al final darle la sepultura. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si una persona tiene hijos, ¿por qué llega a estar en esa condición abandonado o abandonada? Y hay una respuesta, es que ellos no supieron andar de la mano de su adolescente.
tuvieron hijos y pensaron de que eran un obstáculo, porque es muy importante que tengamos en cuenta los calificativos que muchos, padres les dan a sus hijos. Y resulta que cuando nosotros no sabemos tratar a nuestros hijos, pues esa es la siembra que estamos haciendo para el mañana. Pablo escribe en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 7, y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Entonces, cuando los padres de familia, sus hijos no son una bendición, sino un problema, y en razón a que los tienen como un problema, así los tratan, pues, ¿qué se podrá esperar de ese hijo mañana? Si nosotros como padres de familia no hemos sabido criarlos, como dice la Biblia. Encontramos a muchos padres de familia que maltratan a sus hijos, que los estigmatizan, que los escandalizan, que los hacen avergonzar delante de sus compañeros de su misma edad, niñas de su misma edad. Y pues eso, lo único que están haciendo es provocando a ira a sus hijos. Y además, están haciendo algo más grave, y es que están sembrando una semilla de rencor, de resentimiento hacia los padres. ¿Usted sabe por qué encontramos en este tiempo a hijos convirtiéndose en homicidas de sus padres? Bueno, porque algo faltó en la crianza. Ahora bien, es muy importante que usted y yo, como cristianos, entendamos que si queremos de verdad andar de la mano del adolescente, debemos de comenzar desde su temprana edad, inclusive desde el vientre de la madre, para estimularle y para decirle que su hijo es una bendición, que están muy felices porque va a venir a hacerles compañía al mundo. Cuando él nazca, seguramente que lo menos que podrán esperar de ese bebé es la alegría de abrir sus ojos a un mundo nuevo para él, donde hay unos padres que lo esperan con amor, con regocijo, con alegría, y que en razón a eso actúan. Es decir, papá y mamá se ponen de acuerdo no solamente para cuidar de la salud del bebé, de la alimentación del bebé, de la habitación del bebé, de la vestimenta del bebé, de la educación del bebé, sino también de la disciplina. Escuche lo que dijo Salomón: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esa instrucción al hijo está enfocada en todos los aspectos de la vida. Nuestros hijos deben de aprender a amar a Dios. Nuestros hijos deben de aprender a respetar al prójimo. Nuestros hijos deben de aprender a amar a sus hermanos. Nuestros hijos deben de aprender a respetar la iglesia. Nuestros hijos deben de aprender a respetar a su pastor. Nuestros hijos deben de aprender a respetarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo, como padre de familia, reúno todos esos requisitos e instruyo al niño, él va a crecer. Y puede ser que tenga dificultades como las hemos tenido todos los seres humanos
en el proceso del desarrollo de nuestra vida. Pero algún día, bajo cualquier circunstancia, llegaremos a comprender que no hay un Dios tan grande como el Dios de nuestros padres. Y un muy lindo ejemplo es el que vamos a encontrar en la carta segunda de Timoteo. Si usted mira bien el pasaje que leímos, el verso 3 al 5 del capítulo 1 de la segunda carta, descubre usted el trabajo tan valioso que llevó a cabo nada más y nada menos que la abuela y la mamá de Timoteo, haciendo que éste no solamente sea un buen hijo, sino también un buen ciudadano, un buen cristiano, un buen pastor. Eso es lo que necesitamos hoy. Por eso textualmente el verso 4 del capítulo 6 de la carta a los Efesios dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, más bien que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo diría que para la crianza de los hijos necesitamos dos cosas muy importantes. Una que le vamos a llamar en este caso ataduras y otra que le vamos a llamar gracia. Ataduras para estorbar de que nuestro hijo se nos escape del control y gracia para aprender a valorar todo lo bonito de él, estimularle para que se desarrolle en amor y en esa gracia que debe de tener todo joven ante Dios y ante sus padres. Tenemos unos problemas muy serios en la crianza de los hijos, que va a partir desde lo más insignificante. Cuando tú tomas a un bebé en tus brazos y estás frente a un ramo de flores, usted mirará que tu bebé querrá extender la mano a tomar las flores. ¿Y qué hace usted? Comienza a decirle, no las toque. Y el bebé comienza a mirarte. Vuelves a decirle, no las toques. Y él sigue mirándote y alargando la mano. Va a llegar un momento en el cual, si usted no toma una acción decidida, él tomará las flores, derrumbará el florero, se romperá y habrá un daño. Pero, ¿qué hace usted para evitar que eso suceda? Simplemente le das una palmadita en la mano y el bebé entonces entiende que no se puede. Ahora bien, de ahí, de ese aspecto tan simple y tan sencillo, va a depender mucho lo que van a hacer nuestros hijos. Porque tenemos casos muy interesantes donde papá y mamá han anhelado al hijo y han orado y Dios les ha dado la bendición de tener su hijo. Sin embargo, cuando nuestro hijo viene a nuestra casa, tenemos un problema de gobierno, y es que en tanto que papá castiga, mamá se opone al castigo, o mamá castiga y papá se opone al castigo. Es muy posible que alguien allá en las redes sociales esté diciendo que el pastor está motivando la violencia contra la niñez. Pero realmente la Biblia dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castígalo con vara, que no morirá. Es hoy en la sociedad moderna donde todos los días los padres de familia estamos perdiendo espacio con respecto a la crianza, al ejercicio de la autoridad como padres sobre nuestros hijos. Y la estamos dejando en manos de los profesores, en manos del Estado,
los cuales lo único que les interesa es una sociedad que se ajuste a sus pretensiones y a sus ideologías, las cuales cada día irán haciendo posible que nuestros hijos hagan desaparecer de su mente y de su corazón la palabra Dios, el ejercicio de la fe, de la vida devocional. Por eso hay un llamado hoy a los padres de familia, para que no temamos a las restricciones de la ley en el campo de la crianza de nuestros hijos. Un día un padre de familia me ha llamado y me ha dicho: pastor, tengo un problema. Y es que mi hijo tiene ya 14 años y dice que está enamorado de una niña y se ha ido. Y el asunto es que yo lo he llamado para que regrese y él dice que no. Además me ha amenazado que si lo obligo a volver a la casa, él me demandará ante Bienestar Familiar. Y yo no sé qué hacer, pastor. ¿Qué puedo hacer? Yo simplemente le dije: debes de sentarte con tu hijo, hablarle como un padre de amor, hablarle como si tu hijo fuera tu amigo, generándole conciencia acerca de la inconveniencia de una relación temprana y además enseñándole a valorar el privilegio de estar en casa. Pastor, y si él sigue, entonces le vas a decir que el joven solo tiene dos oportunidades. Una, se va a estar en casa con sus padres, donde va a tener la ayuda, el apoyo, el sustento, el abrigo, el techo de sus padres, o simplemente va a llevarlo a Bienestar Familiar y les vas a decir: señores de Bienestar Familiar, aquí traigo mi hijo, él no quiere hacer nada en casa, no quiere obedecer absolutamente a las normas que se tienen en la casa. Y él me ha amenazado diciendo que ustedes lo apoyan. Así que aquí se los dejo para que lo eduquen, para que respondan por él, para que hagan de él el ciudadano que Colombia necesita. Cuando el padre de familia toma una decisión en ese orden, téngalo por seguro que su hijo lo pensará dos veces, porque va a tener que establecer la diferencia acerca de dónde es mejor, estar internado o estar en casa. Aquí en la iglesia donde soy pastor, hay una madre cabeza de hogar. Su muchacho adolescente, a causa de que su padre lo ha abandonado y a la hermana le ha tocado criarlo sola, el muchacho llega a una etapa difícil, la de la adolescencia. Y un día la mamá lo ha corregido, le ha hecho saber de que lo que está haciendo no está bien. Él se ha enojado y se ha ido inmediatamente para Bienestar Familiar a acusar a su mamá. ¿Y sabe qué pasó? Cuando el joven quiso venirse para la casa, Bienestar Familiar le dijo: no, jovencito, te quedas aquí, tú no te puedes ir. Y lo internaron. Y no pudo salir de ahí hasta que el padre de familia le tocó venir y hacerse responsable y enseñar al jovencito a que, en razón que era menor de edad, le correspondería aceptar una de dos: te sometes a tus padres o te quedas aquí internado. Y al final el muchacho aceptó la disciplina de sus padres. Entonces, para andar de la mano de nuestro adolescente, tenemos que comenzar desde muy temprana edad, donde vamos a brindarle amor,
cariño, respeto, buen trato, buena salud, buena educación, pero también vamos a hacer lo que el apóstol está diciendo, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Hay dos maneras de orientar a nuestros hijos. Uno, a través de la disciplina y otro, a través de la amonestación. Hay etapas en la vida de nuestros niños donde requieren el correacito. Claro que sí, porque ellos no van a entender de otra manera. La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, algún día será muy saludable tener ese ejercicio de autoridad cuando nuestro hijo no se somete. Darle un ramalazo, un correacito, no más, para que él entienda que hay un orden de autoridad. Pero el jovencito, el niño va a crecer y él sin duda alguna, más que tener un correazo, va a necesitar que papá y mamá juntos se sienten con él y le generen conciencia acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo y cuáles son las consecuencias de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Nunca nos olvidemos que necesitamos que antes de que nuestros hijos den un paso, midan consecuencias. Como usted, mi estimado padre y madre de familia, antes de sentar disciplina, antes de tomar el ramal o la ramita para darle el huetacito al niño, usted debe de pensar si de verdad amerita tal acción de parte suya. Hay muchos padres de familia que se dejan llevar de la circunstancia del momento y piensan que es más valioso desahogar su ira castigando a sus hijos que dejarse gobernar del Espíritu Santo para ejercer una autoridad justa donde el hijo o la hija no ve a su padre como un enemigo, sino como alguien que quiere ayudarlo a formarse. Yo ya soy viejo, tuve también padre y madre. Mi padre tenía una particularidad y es que nunca nos castigó con hambre. Además, nunca usó de sevicia en el castigo. Cuando yo fallé, mi padre me sentó sin gritarme, sin agredirme verbalmente y me dijo cosas como, por ejemplo, mijo, si usted va o si yo voy a una casa, él colocaba el ejemplo desde su propia personalidad, en primera persona. Si yo voy a una casa y veo un dinero mal puesto y me lo traigo, ¿eso está bien hecho? ¿Usted qué opina? No, papá, pues eso está mal hecho. ¿Usted cree que si yo lo hago debería de ser castigado? Pues claro que sí. Bueno, mijo, es que usted fue donde la señora Clarita y ella tenía ya 5 pesos y usted se los trajo. Como eso está mal hecho y usted me ha dicho que merece ser castigado, yo le voy a dar un correazo para que usted se acuerde toda su vida que eso no se puede hacer. Así que primero nos generaba conciencia y luego nos daba un correazo. Jamás mi padre me dio más de 2 correazos.
Pero eso sí, cuando papá le decía a mi mamá, mija, dele el almuerzo a Carlitos, yo ya entendía que algo iba a pasar, que algo malo había hecho. Pero había algo maravilloso en mi padre. Jamás me castigó con ira, jamás me castigó con hambre y jamás me agredió verbalmente ni físicamente. Ejerció la autoridad con justicia, generando conciencia, buscando con ello de que el fenómeno que se había dado no se volviera a dar. Pues eso es lo que necesitamos hoy. Padres que tengan autocontrol, que tengan dominio propio, que antes de corregir o darle el correacito al hijo, pues piensen si amerita de verdad. Yo quiero ser confidente con ustedes. Alguna vez, en la crianza de 4 hijos que tengo, quise castigarlos, pero vino un momento donde yo reflexioné y me acordé que yo hacía lo mismo. Entonces, no me quedaba bien castigarlo cuando yo había hecho lo mismo y no me habían castigado. Aunque tenía impaciencia, respiré profundamente, entendí que lo mejor era sentarme y hablar con él o con ella. Necesitamos padres de familia que hablen con sus hijos. Recuerdo que alguna vez estaba precisamente en Neiva en un evento maravilloso al aire libre hace muchos años. Y estando allí, mi esposa me ha llamado diciéndome, ¿cómo le parece que Carlitos se ha caído del techo de la iglesia y está grave? Bueno, resulta de que en la noche busco la manera de comunicarme con él, está hospitalizado y lo llamo y logro que me conteste. Le pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, me subí al techo y me caí. Le dije, ¿y qué aprendiste? A no volverme a subir al techo, papi. Le dije, buena lección. Afortunadamente, pudiste sobrevivir. Así que tienes que medir consecuencias cada que vayas a dar un paso. Necesitamos padres que más que crueles, dominantes, tiranos, sean amigos de los hijos, a tal estado que el hijo esté dispuesto a ir inclusive a la muerte ante la exigencia de su padre sin cuestionar. ¿Tú crees que la crianza que Abraham le dio a Isaac fue cualquier crianza? No, lo crió como si fuera un amigo. De tal manera que el día que Dios le demanda a Abraham el sacrificio de su hijo, de su único hijo, Abraham logra que su hijo esté dispuesto inclusive a ser puesto sobre el altar y a mirar que su propio padre lo va a degollar, sin protestar, todo porque le había generado conciencia acerca del Dios que ellos adoraban y de la buena relación que ellos tenían y de la fe que le había impartido a su hijo, de tal manera que se lo certificó a sus criados cuando les dijo, quédense aquí, que yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Entonces, si usted quiere que su hijo ande de la mano suya, usted tiene que comenzar desde que el niño está en el vientre de mamá a ejercer un control justo, un control con respeto, con amor, con admiración por esa criaturita que ha de venir a un mundo el cual él no pidió, sino que fue simplemente ese sueño de papá y mamá.
Y en caso de que no hubiese sido deseado, papá y mamá deben de aprender a ser maduros y recibir a ese hijo como lo que la Biblia enseña. El salmista decía, herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valientes. Así son los hijos sabidos en la juventud. Los padres de familia deben de entender que los hijos no son un problema, que los hijos no son un obstáculo, que los hijos no son una desgracia, que los hijos son la bendición de Dios. Y como tal debemos de recibirlos, debemos de educarlos, de orientarlos, de enseñarlos, de corregirlos, de amonestarlos, de disciplinarlos. Es maravilloso uno encontrar a padres de familia rodeados de sus hijos en los momentos más difíciles para decirles, papi, mami, no se preocupen, aquí estamos y vamos a entregarlo todo por ustedes. Pero uno mira hacia atrás y descubre que ese papá y esa mamá fueron un modelo. Nunca papá maltrató a mamá, nunca mamá maltrató a papá, nunca ellos se agredieron verbal, física o psicológicamente. Fueron una pareja ejemplar. Y cuando pensaron en sus hijos, no los discriminaron. Yo recuerdo que era pastor por allá en la década del 90, en una iglesia en el Valle del Cauca. Y fuimos con mi esposa a visitar una familia y, oh sorpresa, solo encontramos a una niña de nombre Ana. Al ver que sus padres no estaban, le preguntamos, ¿dónde están? Ellos dijeron, se han ido a celebrarle el cumpleaños a mi hermano. ¿Y por qué no te llevaron a ti? Con lágrimas en sus ojos, una niña de unos 14 años comenzó a contarnos. Es que para mi hermana y mi hermano hay cumpleaños, hay fiestas, hay paseos, pero para mí no los hay, porque mi madre me ha dicho que el día que yo nací me llevó al nido del perro porque ella no quería que yo viniera a este mundo. Y aunque intentó por todos los medios, yo estoy aquí. Y comenzó a hablar con nosotros y a llorar, hasta decirnos, he pensado en el suicidio porque nadie de mi familia me ama. Así de que ese fenómeno se da en muchos hogares, donde los padres de familia tienen unos hijos preferidos. Y eso lo que genera es disensión en la familia y repercute en maltrato para unos y beneficios para otros. Y al final, pues encontramos como resultados hijos resentidos, llenos de odio, de amargura contra sus padres, hijos que desean inclusive la muerte. Yo conozco un caso de una madre de familia acá en Bogotá, en una iglesia donde yo fui pastor. 2 de sus hijos se han suicidado. Uno dice, ¿y cómo puede ser que una madre, una pareja cristiana, 2 hijos se les suicida? Pues cuando uno comienza a investigar cuál fue la crianza que le dieron, descubre que pusieron a unos en un pedestal y los otros eran la basura, eran los esclavos, eran los buenos para nada, eran los que no tenían derecho a salir al paseo, a ponerse el vestidito nuevo el mismo día que su otro hermano podía estrenar. De verdad, recuerdo todas estas escenas y me parte el alma. Y es muy posible que haya familias con esta situación hoy. Yo quiero llamarlos hoy para que como padres reaccionemos
Y si hemos cometido tales comportamientos con nuestros hijos, hoy nos sentemos con ellos, los abracemos, les pidamos perdón, les digamos que los errores que hemos cometido han sido por ignorancia, por falta de información o de formación, o porque venimos de una familia donde nos maltrataron igualmente, pero que queremos cambiar. Queremos darle un giro de 180 grados a esa relación de padres hacia sus hijos. Y aprovecho la ocasión para decirle a esos jóvenes, a esos niños que están ahí, que ellos deben de entender que conociendo ya cuáles son los deberes de sus padres para con ustedes, que es criarlos en disciplina y amonestación del Señor, que es cuidar de su vida, de su educación, de su salud, de su vestuario, de su techo, que es protegerlos en el momento de la dificultad. Ya ustedes han escuchado cómo sus padres deben de comportarse, pero es bueno que ustedes también entiendan que ustedes no solamente tienen derechos, también tienen deberes. Y mire lo que la palabra de Dios dice a esos muchachos que quisieran y quieren tener a su papá, a su mamá de su lado. Como dice la conferencia, de la mano de mi adolescente. Para que eso se dé, los hijos deben de tener en cuenta este texto, capítulo 6 de la carta a los Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Escuchó usted? Encontramos hoy una juventud, una cantidad de jóvenes, de niños, que solamente reclaman derechos, pero no cumplen con sus deberes. Y es más, para cumplir con su deber, los padres son de alguna manera extorsionados, presionados. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos le dicen, mami, yo le barro la casa si me deja ir al campamento. Yo le ayudo esta semana en todo lo que tenga que hacer aquí si me deja ir el sábado con mis amigos. El muchacho le dice al papá, yo voy a ayudarle, papá, en las labores del campo o de la oficina o de la empresa, pero tú me dejas ir con mis amigos a una tarde de esparcimiento. Y el padre, a causa de la necesidad que tiene, accede a tales pretensiones. Resulta que así no es. Lo que ustedes como hijos están llamados a hacer es simplemente obedecer. Así que cuando usted cumple con lo delegado de papá o mamá, usted no debe de estar reclamando beneficios, porque ya por lógica los ha tenido. Has llegado hasta la edad que tienes porque ha habido un padre y una madre que se han desvelado, que se han privado de comerse en un helado, de ponerse en unos zapatos, de comprarse en un vestido, de ir de paseo, para que a ti no te falte la leche, los pañales, el vestido, la cartilla, el uniforme, la camita. Entonces, aquí hay deberes de los padres, pero también hay deberes de los hijos. Y uno de los deberes es obedecer a sus padres. Y obedecer a sus padres no es hacer lo que yo quiero hacer, es hacer lo que inclusive no quiera hacer. Entonces, yo como hijo, ¿cuál debe de ser mi comportamiento frente a mis padres? Sencillamente, cada vez que ellos me llamen, yo siempre debo de decir, Señor,
Y cuando ellos me exijan algo, sí, Señor, bueno, Señor, lo que diga, Señor, como mande, Señor, porque la Biblia está diciendo, esto es bueno y es apenas justo. Así que cuando usted obedece a sus padres, usted no está haciendo una cosa diferente que a lo que apenas es justo. No extorsione a sus padres. No reclame recompensas por lo que apenas usted debe de hacer. Creo que ahí es donde está el problema. Que cuando papá y mamá no cumplen con su deber y los hijos no cumplen con su deber, entonces se pierde el sentido de familia y se presenta la disolución y aparece el dolor, la rabia, el deseo de venganza, donde los hijos no están viendo a sus padres como deben de verlos, o los padres no han visto a sus hijos como deben de verlos. Pero ojo, también viene otra parte que es un deber de los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si usted mira bien, a los padres les dice, no los provoque a ira. 2, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A los hijos les dice, obedezcan a sus padres. Y 2, honren. ¿Y qué es honrar a papá y mamá? Bueno, según el orden bíblico, y si lo miramos desde la condición de hijos de Dios, encontramos en Proverbios, honra a Jehová con todos tus bienes. ¿Escuchó usted? Cuando nosotros como cristianos llevamos a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros votos, estamos honrando a Dios porque le estamos dando a Dios de lo que Él nos dio. Pues aquí la figura es tomada en ese orden y tiene que ver con ese muchacho que yo cargué en mis brazos, lo llevé de la mano el primer día a la escuela, un día me senté a ayudarle a hacer la tarea y cuando estuve en el colegio y no podía resolver sus problemas, yo estuve ahí para ayudarlo. Posiblemente no tenía el conocimiento, pero le dije al amigo vecino, venga, hágame el favor y le explica a mi hijo, porque él no entiende cómo resolver este fraccionario. O cuando ya fui a la universidad, yo no solamente lo he traído hasta ahí como padre, sino que el día que me perdió la materia, yo saqué dinero de mi bolsillo para que él habilitara. Inclusive cuando perdió el semestre, yo volví y le pagué el semestre para que siguiera su carrera. Un día cualquiera, nuestro hijo es un profesional. ¡Qué alegría! O nuestro hijo es un hombre hecho y derecho que está en condiciones de laborar en el campo, de saber las tareas del campo, que también es una profesión que ha aprendido de sus padres. Qué bueno que ese muchacho, cuando llega a esa edad, no haga lo que están haciendo hoy. ¿Qué es lo que están haciendo hoy nuestros jóvenes? Tan pronto son mayores de edad y están en condiciones de ganarse en un salario, ya no quieren estar en casa. Han pasado en casa 20, 25, 30 años, mientras papá y mamá lo han entregado todo por ellos. Y ahora que ellos están viejos, están enfermos y necesitan, los hijos se van y nos abandonan y no se preocupan por la salud, por el descanso, por el cuidado de sus padres. Qué interesante que usted como hijo hoy entienda que es necesario honrarlos. ¿Y cómo los honro? Cuidando de ellos. ¿Sabe usted cuántos ancianos están en hogares
constituidos por el Estado. 35.000 ancianos, dice la estadística. Lo más preocupante es que se les ha preguntado si tienen hijos. Ellos dicen que sí. ¿Y cuántos son? Son 2, son 5, son 10. ¿Y qué hace? Uno es ingeniero, el otro es empresario, el otro tiene un negocio, el otro labora en el campo. ¿Y por qué no vienen? Bueno, porque ya no somos útiles. Un día me partió el corazón, aquí donde soy pastor. Un hermano ha venido a decirme: pastor, ¿usted qué opina? Mi abuelo me crió a sus hijos y nos crió a nosotros. Un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Pero hoy la familia tomó la decisión de llevarlo a un hogar para ancianos, porque ya él se ha convertido en una carga para la familia. Y yo, con el corazón partido, les dije: ¿y por qué no se deshicieron de él cuando él lo entregó todo por ustedes? Cuando trabajaba y entregaba el resultado de su trabajo para que ustedes comieran y vistieran y se educaran y fuesen las personas que son. No sean ingratos, no sean así. Y yo quiero decirle, rogarle a estos muchachos que hoy me están viendo, por amor a Dios, cuiden a sus padres, cuiden a sus abuelos, hónrenlos. Está bien, ya eres profesional, ya tienes la capacidad de defenderte y lograr muchas cosas porque estás formado y estás capacitado. Pero bueno, que te acuerdes cuántas veces tus padres no durmieron, cuántas veces tus padres se quedaron toda la noche esperando para darle el medicamento a la hora que dijo el médico, o para que no se le desconectara el suero. ¿Por qué no entiendes cuánto sufrieron tus padres? Y más bien, de tomar tu propio rumbo, únete, apóyalos, ayúdalos. Llegamos a una etapa donde necesitamos un bastón, y qué bueno sería que fueran sus hijos. Mi estimado joven, señorita, adolescente, inclusive puede estar adulto. Si hoy tiene la bendición de tener un empleo, lo debes primero a la misericordia de Dios y segundo a tus padres, que se sacrificaron, te formaron y ayudaron para que llegases a ser la persona que eres. Entonces, lo que debes de hacer es, cada que recibas tu sueldo, honra a tus padres. ¿Cómo? Particípalos. Dile: papi, mami, aquí está parte de la bendición que Dios me dio. Puede ser que tu papá no lo esté pidiendo, ni tu mamá. Es más, puede ser que tu papá y tu mamá ganen más que usted. Es posible que tengan mucho dinero y tú estés viviendo un salario. Pero si quieres que Dios te bendiga y tengas larga vida y tengas las promesas de Dios, pon en práctica lo que Dios dice aquí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una anécdota muy bonita. El día que lo leí, se me partió el corazón, como hoy se me parte el corazón compartiéndoles esta enseñanza. Se dice que un día llegó el anciano a la casa de su hijo y le dijo: mi hijo, no tengo dónde pasar la noche. ¿Hay un rinconcito donde quedarme? Y el hombre, que ya estaba bien ubicado en una buena casa, con un buen empleo, con buenos recursos, le dijo al papá: papá, aquí no hay dónde. No hay dónde.
para quedarte. No hay un lugar para ti. Mi hijo, en cualquier parte, yo no quiero dormir en la calle. Pues el único lugar sería ahí, en ese rincón donde duerme el perro. Y dice que el anciano accedió a dormir ahí al lado del perro. Y entonces, este hijo despiadado, teniendo un hijo pequeño, dice que se fue para la alcoba, cogió una cobija, la partió y le trajo la mitad a su papá para que durmiera ahí al lado donde dormía el perro. Y mientras le organizaba el nido a su padre, su hijo subió, cogió una tijera y comenzó a partir otra cobija. Y dice que cuando el padre llegó, le dice: mijo, ¿qué haces? Dice: estoy partiendo una cobija para que cuando tú seas como mi abuelo, yo te pueda dar un pedazo de cobija. ¿No te parece muy doloroso? Nunca olvides que uno cosecha lo que siembra. Sé un buen padre y tendrás buenos hijos. Sé un buen hijo y tendrás buenos hijos. La vida es eso. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Estimado padre de familia, que apenas comienza esta empresa de crianza de hijos. Estimado padre que tiene niños, que tiene ya adolescentes y aún mayores. Pídele a Dios que te guíe, que te ilumine para que saques adelante el más grande proyecto que puedes administrar en la tierra, que es tu familia. Porque mañana vas a necesitar de tus hijos. Y usted como hijo, acuérdate de tus padres y de tus abuelos. ¿No te parece apasionante lo que Pablo escribe a Timoteo? La fe no fingida que has recibido de tu abuela Loila y de tu madre Eunice. Todo comienza cuando papá y mamá saben administrar una empresa que se llama familia. Nunca olvides que hay 3 razones por las cuales vale la pena estar aquí: Dios, mi familia, mi iglesia. Quítale a este mundo Dios, la familia y la iglesia y dime, ¿para qué sirve estar aquí? Tú tienes a Dios, tienes familia y tienes la iglesia. Tienes todo para ser feliz, tienes todo para alcanzar cosas grandes. Oh, que el Espíritu Santo trate con los padres de familia y con los hijos para que juntos, de la mano, puedan llegar en la tierra a alcanzar grandes cosas y también puedan llegar al cielo mismo, tomados de la mano de Dios. Amados hermanos, hagan de la familia lo que debe de ser: el reino del Padre, el mundo de la madre y el paraíso del niño. Necesitamos familias unidas, padres que vean a sus hijos como el regalo de Dios, y hijos que vean a sus padres como la bendición de Dios. Esto será posible si nos dejamos guiar del Espíritu Santo. Amados hermanos, Dios los bendiga.